Estás muteado. Hola amigos hola amigos de Vestidor MX, somos Chivas La Verdad Oficial, estamos listos aquí para platicar con ustedes y analizar el primer juego de este Qatar 2022 que se llevó a cabo el día de hoy, ya con la inauguración de este campeonato del mundo controversial. Y bueno, pues para esto vamos a invitar a nuestro queridísimo co-conductor Carlos Gómez. ¿Cómo estás, estimado Carlos? Hola, buenas tardes. Bien, ya listos para hablar del primer partido. Pues sí, ya listos aquí para este juego entre Qatar contra Ecuador, un triunfo de Ecuador por 2-0. Lo primero es relacionado con la parte de la ceremonia de inauguración. Creo que, pues como en todos los campeonatos del mundo, se van superando de manera paulatina por cuestiones lógicas del avance tecnológico y del avance en cuanto a ideas y creatividad que van teniendo los comités organizadores. Y desde luego, con base en el dinero, creo que Qatar ha hecho una excelente inauguración, muy mediática y con muchos juegos artificiales. En fin, creo que bastante bien en ese sentido, Carlos. ¿Cómo la viste? Sí, como mencionas, ya muy espectacular. De hecho, los últimos tres mundiales hemos visto inauguraciones, como bien comentas, que uno va superando al otro, pero en nivel de creatividad, en nivel de recursos, tanto humanos como económicos, pues se demuestra que sí querían este mundial y más allá de lo futbolístico, creo que la inversión de dinero sí la hicieron completa. Y fíjate que aquí, junto con ya con el análisis del juego,
me parece que habría que poner una interrogante, ¿cuál era la intención de Qatar de llevar el campeonato del mundo cuando ya ves el resultado deportivo de tener una selección bastante limitada, que es lo que vamos a hablar a continuación? Y para eso, el día de ayer vamos a presentar esta entrevista que le hice al maestro Guillermo Rocha, un internacionalista. Analizamos toda esta parte geopolítica de Qatar 2022, la vamos a presentar en el transcurso de la semana, esta entrevista, pero algo de lo que dialogaba con él tenía que ver por qué Qatar se ha dado a la tarea de tratar de llevar Juegos Olímpicos, Campeonato del Mundo, muchas actividades culturales, es decir, cuál ha sido la necesidad de este país tan rico de tener esta actividad y no tener la certeza, la certidumbre de que con sus 2 millones de habitantes van a tener la posibilidad de armar equipos competitivos o atletas competitivos para estas competencias de alto nivel. Y desde luego que una cosa era buscar la manera de poder exponer su poderío económico, su capacidad organizativa, su capacidad para todo lo que es este asunto de la generación de estos eventos con todo lo que conlleva. Y desde esa perspectiva están priorizando la presencia del país como tal, haciendo una inversión que seguramente va a redituarles financieramente, no solamente con el dinero ahorita ganado en el Campeonato del Mundo, sino dejar en el escenario geopolítico a Qatar como uno de los países a tener un turismo de alto impacto. Y desde luego que entonces esta inversión la están visualizando más que esto, más que en lo deportivo, Carlos, porque en realidad lo que vimos el día de hoy de la selección, pues muy poco que decir a favor del desarrollo futbolístico de un país en donde pues la población es muy pequeña, 2 millones de habitantes, incluso estamos hablando de que es mucho menos de lo que es en este caso la población que hay en Iztapalapa, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿tú cómo estás viendo este asunto, Carlos? Sí, pues es que es un escenario, primero, deportivo complicado para ellos porque, como bien comentas, pues no hay una cultura deportiva al ser de los países relativamente nuevos. Estaban comentando en varios programas que he visto que pues tuvieron que crear una ciudad en medio del desierto, con todo el dinero, con varias cosas, pero, o sea, querer ya competir a altos niveles deportivos creo que va a ser muy complicado. O sea, a través del dinero sí pueden llevar estos eventos, pero ya hoy es la confirmación de que deportivamente pues no están al nivel. Creo que tienen ese gran logro de ser el primer país de Medio Oriente donde llevan o donde se puede festejar un mundial, pero también tienen en lo deportivo rompieron el récord, ¿no? De que la selección sede nunca había perdido en su primer partido y hoy lo hacen. Habían empatado y ganado los demás anfitriones, pero creo que la inversión de dinero va más allá de lo deportivo. O sea, sí creo que tiene que ver con cosas geopolíticas, de otros temas, que buscan poner a Qatar como un país fuerte, ¿no? Y es que en ese sentido, entrando ya a lo futbolístico, a ver, cuando tomaron la decisión, la FIFA junto con Qatar de ser la sede, pues estando de que eran 2 periodos, 2 cuatrienios mínimamente, 8 años para poder generar una selección competitiva. La impresión por lo que se pudo aprender de hoy, de que se desperdició tiempo, porque lo que vimos es una selección con muchas deficiencias de carácter técnico individual y con mucho más deficiencias tácticas. Las deficiencias técnicas individuales hay forma de poderlas corregir, de trabajar, y eso te permite tener mejor funcionamiento táctico. Y el entrenador español no daba crédito de lo que estaba viendo en cuanto a falta de control de la pelota, una falta de conducción correcta, una falta de poder pasar balones de 10 metros o de 5 metros, independientemente de lo táctico. O sea, estamos hablando de jugadores muy deficientes técnicamente, y que para un campeonato del mundo llegar en esas condiciones te pone muy vulnerable, y eso fue lo que apreciamos. Luego ya en la parte táctica estás hablando de que el equipo
se suponía que tenía mejores condiciones por lo mostrado en algunas otras competiciones, pero hoy fue un desorden. Y eso atraviesa también porque creo que el trabajo mental que faltó de realizar los perjudicó porque, bueno, a lo mejor sí trabajaron, pero no lo suficiente para poder quitarles a ellos el temor a esta apertura, y sí se vieron muy limitados, sobre todo en los primeros 45 minutos, aunque ya en el segundo tiempo Ecuador disminuyó también su capacidad, pero lo que ciertamente sucedió es que Qatar está haciendo un desastre en materia deportiva del día de hoy. Tan es así que sus compañeros cataríes, toda la afición se empezó a retirar antes de que fuera el minuto 80, ¿no? Mostrando su molestia de esto. Imagínate pagar una cantidad importante de un boleto al estadio para que termines abortando tu presencia con cierto tiempo. ¿Cómo ves esto, Carlos? Sí, pues coincido en la parte de lo mental, o sea que sí debe de ser un trabajo muy fuerte, primero porque eres el anfitrión, careces de nivel futbolístico y aparte, pues como en todo, ¿no? O sea, el miedo escénico o el pánico escénico, pues sí te pasa factura más cuando tus jugadores o bueno, tu selección no tiene jugadores de buen nivel, ¿no? Que han estado en este tipo de escenarios en Champions, en ligas locales fuertes. Entonces, creo que sí es algo más allá, porque aparte los ves en el primer gol que fue a los 5 minutos, que fue un gol mal anulado a Ener Valencia, que hubiera sido su hat-trick. Ves sus caras y, o sea, sí es sus caras como entre temor y desconcierto, ¿no? O sea, no sabían qué pasaba. Ya en el primer gol que sí del penal, igual, o sea, ves sus caras y siguen, o sea, sin creérsela, con miedo, el portero se veía como desesperado a la vez, pero también muy mal, o sea, nos quejamos de Ochoa y también es igualito, o sea, creo que el técnico fue impactante ver su cara de como ya en cierto momento de resignación del tipo de pues jugadores que tiene, o sea, creo que jugadores de aquí del llano juegan mejor que los cataríes, o sea, sí pasos que crees que son muy fáciles de 5 o 10 metros, estaban errados, y por otro lado Ecuador que aprovechó, siento que a ver si no le pasa factura no meterle más goles a Qatar, o sea, renunciar el medio tiempo, el segundo medio tiempo completamente al ataque, ya conformándose con el resultado. Sabemos que en este tipo de torneos los mayores goles que puedas anotar te dan un punto extra en caso de un empate en puntos, y creo que Ecuador hace muy mal por esa parte. También creo que sacrifican mucho o fuerzan mucho a Ener Valencia en el físico. O sea, cuando ya tienes si vas a renunciar, es contraproducente, ¿no? O sea, renuncias al medio ataque toda la segunda parte y forzas físicamente a tu estrella de una problemática de rodilla que puede afectarte el no contar con él en los siguientes partidos. O sea, creo que es algo absurdo de parte de su entrenador y veremos si no le pasa factura. Ecuador, al nivel que está en Sudamérica, con muchos jugadores que han tenido paso en la Liga Mexicana, pues contra esta selección de cuarto nivel o hasta quinto, creo que pues se vieron bien, pero sí creo que les faltó esa ambición de meter más goles. Y fíjate que es una de las selecciones más jóvenes. Se nota que el equipo ecuatoriano, con un entrenador argentino, hizo su tarea, hizo su chamba, sobre todo en el identificar la parte de vulnerabilidad del equipo catarí. El portero tiene un problema de falta de manejo de las emociones. Me quisiera poner en el pellejo del entrenador español. A ver, llegas a una cultura diferente, seguramente no habla el idioma, y luego los temperamentos que sí se ha podido observar en todo lo que es esta parte el oriente europeo, de la personalidad de todos estos países árabes,
es una personalidad que dista mucho de lo que se maneja en el caso de España o en el caso de Latinoamérica, ¿no? Son mucho más temperamentales, el portero perdido, o sea, cometió el error y trataba de darle la culpa, ¿no? A todos los demás. Por ejemplo, en la salida, que se convierte en gol, un gol mal anulado, como bien lo señalaste, él trató inmediatamente de quitarse la culpa de haber fallado, y posteriormente el penal, sí, creo que lo pudo haber evitado el penal al no haber salido de una manera tan abrupta. Y este tipo de personalidad como la del portero, pues es en el caso de un entrenador español, en donde se supone que son muy metodológicos, que deberían de haber hecho el trabajo consistente y que a lo mejor dices, bueno, estudiamos bien y el examen final no va a ser tan malo. Y lo que le sucedió fue algo muy malo, y que pues obviamente rompe contigo esta situación porque en el caso de solamente hay dos hipótesis, un mal trabajo del entrenador y de su cuerpo técnico o un trabajo correcto pero que las condiciones específicas de los jugadores no les permitieron tener un mejor rendimiento y un mejor resultado. Y en este sentido, lo que sí se pudo demostrar es que si criticamos a la selección nacional de falta de personalidad, de falta de trabajo mental, en el caso de los catarís, nos dijeron, quítate que ahí te voy, y ahí está el resultado. Ahora, hablemos también de Ecuador. Ecuador, me parece que con estos errores que está señalando, también siento que están visualizando un torneo en la etapa inicial con mayor tranquilidad de decir, bueno, cumplo yo con el de Qatar, quizás a lo mejor ellos habían presupuestado un empate y dicen, bueno, pues ahora ya la responsabilidad se la dejo a Senegal, a ver si ellos son capaces de vencer o no a Qatar. Yo avanzo con mi primer partido y ahora lo que me interesa es ya olvidarme un poco de Holanda si le gano o no, pero con Senegal tengo muchas probabilidades y entonces prepararme bien para ese juego contra Senegal que les va a permitir incluso tener una visión de llegar en primer lugar. Fíjate lo que es, ¿no? El haber ganado este primer partido, porque Qatar creo que va a mejorar un poco y a lo mejor se va a dificultar un poco más tanto para Senegal como para Países Bajos, ¿no? Entonces, es lo que yo creo que está o visualizó en este caso el entrenador, que nunca se esperaron tener un encuentro tan fácil, pero sí creo que Qatar va a mejorar un poco ya para su segundo y tercer partido. Pero ante eso creo que debiste haber aprovechado el ver a un rival tan fácil, tan vulnerable en su parte de cuando haces la presión alta. Creo que es cuando es la diferencia de ciertas selecciones de nivel a nivel segundo o tercero, que, o sea, si le tienes que meter 7, 8 goles, hazlo. Porque a final de cuentas, Senegal no es un flan, o sea, Senegal es una selección de las mejores del continente africano y aparte son jugadores muy potentes en la cuestión física. Entonces, viendo hoy, coincido en que es una selección joven la de Ecuador, pero también tiene ciertos jugadores veteranos, entonces ahí van a competir físicamente al tú por tú, y si empatas con ellos, que creo que es el resultado que debes de ir a buscar si fuera Ecuador, lo que va a definir tu pase es cuántos goles le metieron a Qatar cada quien. Entonces ahí es cuando a veces los técnicos pues se conforman en ciertos resultados. Por ejemplo, Holanda no creo que vaya a especular con Qatar, o sea, si le tienen que meter 7, se los va a meter. Ese tipo de cosas creo que a veces de este lado del continente pecamos un poco en conformarnos con ganar el partido y ya. Ahora, pero aquí también hay que considerar algo, que es la parte del medio ambiente, ¿no? Desconocemos realmente, o sea, los reportes que nos dieron las diferentes televisoras era la temperatura y que, bueno, aparentemente con el estadio aclimatado iba a disminuir un poco ese calor agobiante. Todo influye, ¿no? O sea, es algo muy importante que hay que ver porque, bueno, hacer una presión alta te significa un desgaste físico que se te va sumando porque van a tener que jugar 3 partidos en menos de 10 días. Entonces,
también, hasta no estar in situ, ¿no? Hay cosas que nosotros Sí, la comentamos, dosificación del la esfuerzo, de dosificación del todo. esfuerzo y todo esto, Ajá. porque eso lo va a hacer para todos. Entonces ellos decían, tuve la ventaja de que en ese primer partido no tuve que tener tanto desgaste físico y ahí se los dejo para los otros que van a tener un mayor desgaste. Yo me imagino que el emir catarí, pues Sí, va a van a llamar sacar la la pasta. atención, va a Sí. llamarle la atención a quien se la tenga que llamar. O sea, tú no puedes arrastrar el nombre de Qatar como lo hicieron futbolísticamente, haciendo un esfuerzo por llevar el campeonato del mundo y ver que se mueren de nada y además ni siquiera tirando patadas de manera correcta, ¿no? O sea, fueron muchos amonestados, pero faltas muy ingenuas, en donde es lo que a mí me llama la atención, que teniendo un entrenador español con la experiencia de lo que es la liga española, su equipo se viera tan amateur, o sea, eso es increíble que sucedió y que, bueno, pues entonces ya no solamente el Tata Martino se va a llevar millones de dólares de acá, engañando a la Federación de Fútbol con un pésimo desempeño, sino que ahora hay alguien que hurtó más el Campeón. dinero, ¿no? O sea, porque imagínate la cantidad de dólares que le pagaron al entrenador español. Entonces, ese es un asunto medular que habría que ver cómo es que en la parte de ya in situ estaba toda esta parte del calor y todo este medio ambiente que influye mucho, ¿no? Ahora, para ir cerrando ya este programa, este primer programa, ¿cómo viste la situación de las transmisiones? Porque también es otro análisis que hay que hacer. Yo estuve viendo, buscando ESPN, Fox, a ver si tenían por ahí algo, y pues obviamente nada, porque pues estaban sin los derechos, están sin los derechos, y por lo tanto, me parece que el concentrar, en este caso en TV Azteca y Televisa, pues son las dos opciones que teníamos, ¿no? Porque digo, Televisa estaba con TUDN, Canal 5 y VIX. Y en el caso de TV Azteca, que además, si tienes cable, hay un delay de unos 10 segundos entre Televisa y TV Azteca, ¿no? Entonces, aparte, ¿tú cómo viste esta situación? En el caso de Televisa, pusieron a una chica a conducir prácticamente todo el programa de ahí de transmisión, el previo, no me acuerdo cómo se llama, que viene allá de TUDN América, y en el caso de TV Azteca estuvo acompañando Inés Sainz, pero no como la parte de la voz principal, que es algo que puede distinguirse, ¿no? Entonces, ¿tú cómo viste este asunto, Carlos? Yo todo lo vi en TV Azteca, porque sí, no aguanto a los televisos en su forma de narrar, en su forma de contenido. Y tampoco me gusta TV Azteca en ciertos momentos, pero creo que es más centrado a algunos comentarios. Obviamente debes de entender que en todas las transmisiones tiene que haber una parte, el bufón, el analista, el serio, el que casi no habla, o sea, todos estos personajes que aderezan bien una transmisión. Pero creo que TV Azteca lo ha hecho bien, han optado por la parte de los estandoperos, ya en el post partido, creo que la enseñaron, o sea, no fue como ahorita el programa número uno, porque obviamente están enseñando o están dándonos a conocer todas las secciones que van a tener, pero creo que ya mañana va a ser un desarrollo ya como tal. Eh, Hay un comediante que saltó de Televisa a TV Azteca, el costeño, yo no pensé que se había ido, pero creo que ya eso es para quien le guste la parte de la comedia y eso. La parte de análisis me gusta más en TV Azteca por Valdano, o sea, se me hace de los exfutbolistas más pensantes e inteligentes del mundo en cuestión de análisis, de su forma de ver el fútbol, toda esta parte entre poética y analogías que hace de otras formas de vida o de ver la vida con las analogías que hace en comparación al fútbol. O sea, creo que es una persona muy interesante y, y Televisa no me ofrece eso, o sea, estar escuchando a Kikín Fonseca,
Osvaldo Sánchez, Marc Rosa se me hace más centrado, y el ruso Samogilny, pero no al nivel de Jorge Valdano. Creo que también Luis García en ciertas partes le entra también a ese tipo de debate serio. Creo que yo me inclino más por ese lado, y como bien comentas, Fox Sports y ESPN van a ser como el refrito, o sea, como el análisis final, ¿no? O sea, de todas las noches va a ser como todo lo que pasó en la jornada deportiva, y pues mañana va a ser complicado porque todos los partidos van por Skype en exclusiva, los 3 partidos, y el martes sí es un día muy interesante, desde las 4 de la mañana Argentina contra, eh, ahorita se me fue, pero es su debut, después sigue Túnez, Arabia Saudita. Arabia Saudita, después sigue Túnez, y cierra la jornada de ese día México. Entonces, desde las 4 hasta las 12 del mediodía vamos a tener fútbol. Sí, aquí el asunto es que, digo, la apuesta de tener el entretenimiento, lo hemos dicho, ¿no? Yo, por ejemplo, terminando el juego, ya no vi los protagonistas, ni vi tampoco nada de Televisa, o sea, neta no me llama la atención, pues tengo mi criterio propio y tengo mi análisis propio, y no necesito el complemento de estos comentaristas o analistas, que al final lo que ya viste de fútbol, eso es finalmente tus conclusiones, ya hay poco que añadir, ¿no? La situación es que me llama mucho la atención la apuesta de Televisa en recargar en la parte del juego, no porque sea mujer, porque además no la sentí con una conducción menos protagónica. Por ejemplo, tenían ahí a Puyol, o sea, imagínate, era esta chica, Denise Merker, el perro Bermúdez y Puyol. Puyol, pues limitado, no está acostumbrado al manejo de los medios, entonces comentarios un poco lentos, ¿no? Con falta de dinamismo. El perro, siempre a su estilo. Y luego ya estaba la Zorrita Pérez en el estadio, junto con el Pupi Zanetti, que se me hace que hace un buen análisis. Ahí no me acuerdo ahorita quién era el otro, pero bueno, al final creo que nuevamente en esta primera jornada el rating se lo ha de haber llevado TV Azteca. Y bueno, del otro lado pues estuvo Inés Sainz, Sage y el Warrior, y en el estadio pues los 3 alegres compadres, ¿no? Campos, García y Martinoli. Entonces, la situación es que tenemos ya el inicio del campeonato del mundo. Esta derrota de Qatar creo que va a alertar mucho a los organizadores, a la propia FIFA, porque sería también uno de los países que en primera ronda se puede ir, ¿no? Entonces, desde luego que eso es malo para el negocio. Veremos qué es lo que toman como decisión, porque llevar un campeonato del mundo con todo lo que ha significado del gasto financiero, de imagen pública también para Qatar, porque no toda la gente está de acuerdo con lo que sucedió en Qatar. Por un lado, con el proceso de corrupción para llevar la sede, y por otro lado, todo el asunto de lo que tiene que ver con derechos humanos y todo lo que tiene que ver con derechos laborales, que pues ha sido fuertemente criticado el país, y terminando o sea, hacer todo este desgaste para que termine además futbolísticamente vapuleado, pues me parece que a los cataríes no les va a caer nada bien que este resultado sea así, Carlos. Sí, pues de hecho eso que comentas, hay un jugador de Barcelona que se llama Belarrabi, algo así, cuando es un jugador menor de 22 años, cuando le entregaron un trofeo hizo toda una exposición tipo política, o sea, criticando este tipo de países que, como bien comentas, a base de dinero ha habido muertos, todo un entorno muy negativo a este mundial. Y él cerró diciendo, lamento mucho que por este tipo de cosas no pueda ir al mundial, porque obviamente pues fue censurado por su propia federación, y no No, más allá de lo deportivo, que ahorita no está siendo titular en Barcelona, pero creo que pues sí es censurado por la selección española, la federación, al
pero que se agradece de un chavo, primero, que tenga esa visión más allá de lo deportivo y que se atreva a hacerlo vigente, ¿no? Porque ya hemos hablado de que hay jugadores o exfutbolistas que hablan después y un jugador que sacrifica a lo mejor su participación de ir a un campeonato del mundo o de competir una posición por ese tipo de cosas, creo que es muy valioso. Y pues sí, un mundial manchado de sangre y de corrupción desde su inicio. Sí, ahí sería como parte de la conclusión de esta primera fecha, en donde, bueno, pues ya veremos qué tanto levanta en materia futbolística conforme vaya avanzando el torneo, pero sí hay que dejarlo muy claro, a toda la gente que nos apasiona, que nos gusta el fútbol, hay que dividirlo. El deporte del fútbol es uno, que es algo que a millones y millones y millones de gente en el mundo nos gusta, nos encanta la práctica y el análisis, y por otro lado es la manera como lo ha administrado y lo ha desarrollado FIFA, en contubernio obviamente con todos los países, porque pues, forman parte, la FIFA está formada por todos los países que están afiliados, y que en ese sentido FIFA ha cometido muchos errores que han llevado a este nivel al fútbol. Entonces son cosas diferentes, y nosotros como aficionados y además como, en este caso, como clientes, como consumidores, pues tenemos que señalarlo para que FIFA se dé cuenta de lo que está cometiendo de errores y que no se vuelva a repetir, ¿no? Que no se vuelva a repetir esta circunstancia. No, Y y ahora, que lo que perdón. No, y que lo que mal comenzó en su momento desde la candidatura, ahorita ha empezado mal, por lógicas razones, ¿no? No todo es el dinero, o sea, no todo lo vas a solucionar con dinero, desde tu elección hasta comprar la candidatura, todo el tipo de corrupción que hubo con el anterior presidente de FIFA, eh, toda la inversión que hicieron para levantar una ciudad nueva y que a final de cuentas eso no te rinde frutos en lo deportivo. Y que además lo tenemos que tomar en consideración para que ahora en las obras que se van a desarrollar en el Estadio Azteca para poder hacer la remodelación correspondiente, pues las empresas que se dediquen a eso tengan a los trabajadores de la construcción pues asegurados, y esperemos que no haya muertos, porque ahora pues esto lo que ha destapado es de que siempre que hay un campeonato del mundo, siempre han existido muertes de trabajadores de la construcción por múltiples razones. Eso no puede empañar o no debe de ser algo que el fútbol vaya dejando por su paso en cada uno de los países. Y eso corresponde a la responsabilidad de las empresas constructoras de dotar de toda la seguridad a los trabajadores y buenos salarios. Entonces, hay que estar al pendiente de lo que va a pasar, porque acá, por ejemplo, pues la gente de la alcaldía Tlalpan ya está en contra de las remodelaciones del Estadio Azteca. Y la jefa de gobierno, que fue alcaldesa de Tlalpan, Claudia Sheinbaum, sabe perfectamente las condiciones y además avaló ya al Campeonato del Mundo que se va a llevar aquí en el 2026, y sabe perfectamente las remodelaciones que piensan hacer, que eso significa un problema no solamente para la gente de la alcaldía Tlalpan, sino para todos los ciudadanos que viven por el sur de la ciudad, porque pues esto va a traer más tráfico, todas estas remodelaciones, y todo esto pues obviamente tiene un alto impacto, Carlos, en No, y que materia. aparte el Estadio Azteca, como mencionas, en aquellos años cuando se construyó, precisamente previo a al Al primer mundial. mundial aquí de México, también tuvo esa historia, igual que en Qatar, o sea, hubo muertos, trabajadores muertos que de hecho, en unos documentales que hablan del estadio, narran esa parte, ¿no? O sea, que hay gente que fue enterrada viva por accidentes o descuidos, y que a final de cuentas, pues es algo que también el costo lo pasa también al gobierno, ¿no? De cada país, en este caso a nosotros se paga de impuestos, a veces hacen ahí sus arreglos bajo el agua, y a final de cuentas, pues también tienes que ver el tipo de suelo, si aguanta esas remodelaciones, todo ese tipo de cosas que al rato no vaya a generar un problema mayor a ser una solución para un mundial, ¿no? O sea, creo que hay, o sea, hacer unas remodelaciones que te dejen un tráfico, si aún así se sufre
para ir por aquellos lados y te deja un problema forever de 30, 40 años lidiando con el tránsito y gente que vive de aquel lado, pues sí es algo muy complicado para resolver, nada más a ellos les interesa en 4 años, ¿no? Y que además obviamente los dueños de Televisa y obviamente del Estadio Azteca pues no viven ahí, ¿no? Entonces les dejan el problema a la gente que está habitando por allá. Así que pues muchísimas gracias. Vamos a darle seguimiento todos los días a lo que se desarrolle en el Campeonato del Mundo, no solamente en lo futbolístico, sino además todo esto que tiene que ver con la vida cotidiana de las personas en estos países que son países sede y que pues no se difunde, no se quiere decir, no se quiere comentar. En los medios tradicionales no hicieron alusión a esto, por ejemplo, y que sí es importante que la gente conozca, e insisto, separar lo que es el deporte, el fútbol, que es apasionante, que es beneficioso en la práctica, pero también hay que decir toda esta parte de la administración del mismo negocio, que tiene todas estas fallas, todos estos errores, y no permitir que eso pase en México, y eso es lo más importante. Así que muchísimas gracias, Carlos, nos vamos, y pues nos vemos el día de mañana, ya después de haber revisado lo que acontezca en los juegos de la jornada del día de mañana, y que pues lamentablemente en México no se va a poder ver, solamente a través de Sky, pero bueno, pues buscaremos siempre las transmisiones piratas que siempre existirán, afortunadamente. Así es. Sí, y ojalá sean unos partidos atractivos, no como el de hoy, que al menos den espectáculo, porque creo que hay selecciones importantes que ya es su primer partido, y incluida Senegal, y ya veremos si eh, salen victoriosos o hay empates, y pues ya haremos el análisis correspondiente de la jornada de mañana. Así es. Pues muchísimas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana.